Hola, mi nombre es Vianney Quetzalí Urbina Silas. Mis compañeros son Soy Gladys Vanessa Félix. Yo, Jesús Rafael García Estrada. alumnos de segundo A de la Escuela General número 8, Don Jesús Silvas Gerso, de Culiacán, Sinaloa, México. Hoy, 14 de marzo de 2022, vamos a entrevistar al señor Francisco Cabañella sobre los juegos de antes para el proyecto Juegos de Ayer y Hoy en Sinaloa, a presentarse en el quinto Congreso de Historia Oral para los estudiantes de secundaria a realizarse en Argentina en octubre de 2022. Estamos coordinados por el profesor Catarino Escobar. ¿Acepta que su información sea usada con fines académicos? Sí, de antemano sí, no hay ningún problema. ¿Podría presentarse? Claro que sí. Mi nombre es Francisco Cabanillas Arredondo. Nací el 10 de octubre de 1948 en Cozalá, Sinaloa. Empecé a estudiar en la escuela Ruperto L. Paliza aquí en Culiacán, el primer año de primaria. Terminé la primaria, pasé luego a la secundaria en lo que fue la Escuela de Enseñanzas Técnica, Industrial y Comercial número 23, antes prevocacional, aquí en Culiacán, Sinaloa. Ahí terminé la secundaria e hice la vocacional de ingeniería. Luego después me fui a la Ciudad de México a estudiar en el Instituto Politécnico Nacional la carrera de ingeniero en comunicaciones y electrónica, la cual la terminé en 1971. Empecé a trabajar en la Ciudad de México en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el área de las comunicaciones por microondas. Luego después empecé a salir al interior de la República a dar cursos a personas que trabajaban dentro de la misma especialidad. Tuve luego la oportunidad de salir becado al extranjero. Estuve en Italia por un año haciendo una especialidad. Regresé y luego después volví a salir a Ginebra, Suiza, como representante del Gobierno de México ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en donde analizábamos enlaces y redes de microondas que hoy se están instalando para el sistema de telefonía celular en toda la República, más bien dicho, en todo el mundo. Y pues de ahí luego me vine a Culiacán. Afortunadamente tomé esa decisión de venirme a Culiacán y no querer que mis hijos vivieran en aquel ambiente hostil allá en la capital. Me vine trabajando en telecomunicaciones. Después de ahí pasé a trabajar en lo que ahorita es el C4. Fui uno de los creadores del C4. Luego pasé a la Telefónica, a Movitel, y antes, a la par, estuve trabajando como perito en radiocomunicación. Tuve la oportunidad de legitimar varios sistemas de microondas en el estado de Sinaloa, principalmente al servicio de agricultores. Y al mismo tiempo trabajé en el Instituto Tecnológico de Culiacán como docente, impartiendo las materias de microondas, comunicaciones por satélite, fibras ópticas, microprocesadores, vaya, todo ello apegado a la profesión. Ahí me jubilé y pues actualmente estoy jubilado, pero también en conjunto con mi hijo, que es ingeniero en sistemas computacionales, se puso un negocio en donde
somos contratistas de Telcel, de tal manera que le instalamos enlaces de microondas para la telefonía celular y actualmente se está trabajando en lo que es las redes de telefonía celular de la 5ª generación. En fin, aquí estoy a sus órdenes para poderlos apoyar en lo que ustedes me cuestionen. Adelante. ¿Sí nos puede decir el nombre de sus padres? Claro que sí. Mi papá se llamaba Gregorio Cabanillas Ponce, mi mamá María de los Ángeles Arredondo Melgar. Todos los dos originarios de Cozalá, Sinaloa. ¿A qué se dedicaban sus padres? Mis padres mi papá era campesino, mi madre hacía labores propios de casa. ¿Tuvo hermanos? Sí, tengo una hermana y un hermano. Mi hermana se llama Amalia Cabanillas Arredondo, mi hermano Genaro Cabanillas Arredondo. Ella estudió secretaria, trabajó desarrollando actividades para una empresa particular, Seguros Monterrey. Luego se casó, formó su familia y actualmente se dedica a los labores de casa. Mi hermano empezó a estudiar, pero a la vez empezó a trabajar en MZ. Ahí fue ascendiendo de ser gondolero, llegó a ser gerente de varias tiendas de MZ Zaragoza, que ya desapareció, ahora todo es ley. Entonces, trabajó ahí y está jubilado, pero trabaja por su cuenta vendiendo productos de aseo y limpieza. ¿Dónde pasó su infancia? La infancia la pasé aquí en Culiacán, como les mencioné. Estudié en la escuela Ruperto L. Paliza, que está por la esquina del Boulevard Madero y La Morelos. Ahí fue donde estudié la primaria y la infancia obviamente la pasé aquí en Culiacán. ¿Qué juegos le gustaba practicar con sus padres? Bueno, más que con mis padres, con los compañeros que tuve en la escuela, tuve la oportunidad de jugar varios, varios juegos, valga la pena la redundancia. Dentro de los más importantes está, por ejemplo, lo que es el trompo, que actualmente todavía lo siguen jugando los niños. Fue algo que me entretuvo mucho y me dio la oportunidad de hacer buenos amigos cuando estudiaba cuando estudiaba la primaria. El trompo, pues yo espero que ustedes lo conozcan, ya que es un juego que no pasa de moda, todavía lo siguen disfrutando muchos niños. Me tocó jugarlo mucho, entre otros tantos. Adelante. ¿A qué edad dejó de jugar esos juegos? ¿Perdón? ¿A qué edad dejó de jugar esos juegos? Cuando tenía de 6 a 10 años, a 12 años, algo así. ¿Nos puede decir la regla de esos juegos? Con todo gusto. Mira, el juego el trompo lo jugábamos haciendo un círculo de, de, de un diámetro de 2 metros aproximadamente, en donde tirábamos el trompo para que girara. Y si quedaba dentro de ese círculo dejábamos, y si quedaba fuera,
seguíamos jugando. Había una orden entre los participantes de tal manera que el número 1 tiraba primero y después el 2 y así sucesivamente. Aparte de eso, de jugar al círculo con el trompo, luego jugábamos empujando una corcholata o una moneda para llegar de un punto a otro. Entonces, cuando jugábamos con la corcholata, era fácil porque esta era más sencillo deslizarla. En cambio, cuando era con una moneda, nos era más difícil, nos costaba más trabajo, pero nos divertíamos mucho, sinceramente. ¿Qué juegos practicaba entre los 2 y 8 años? Entre los 2 y 8 años practiqué, aparte del trompo que les comentaba, también me tocó jugar el yoyo, que todavía lo juegan. Inclusive aquí en Culiacán es curioso, hay un señor de avanzada edad que se pone cuando uno espera el cambio del semáforo, se pone con el yoyo a jugar y hace el columpio, si mal no recuerdo, y eso le sirve para ganarse unas monedas mientras cambia el semáforo y entretiene a la gente. También jugué, aparte del yoyo, jugué el valero. Todavía lo existe, afortunadamente. Hacíamos capiruchos, así les llamábamos, los cuales, dependiendo de la dificultad, los clasificábamos por cantidad de puntos que valían. El capirucho de 50, el de 100, el de 500, el de 1000, y competíamos entre unos y otros, y de esa manera, en forma sana, nos entreteníamos y convivíamos mucho. Aparte de ello, jugábamos a las canicas. Para jugar a las canicas era sobre la tierra, no sobre el pavimento. Hacíamos también una rueda de aproximadamente unos 2, 3 metros de diámetro. Poníamos ciertas canicas, cierta cantidad de canicas en el centro, y para saber quién era primero, marcábamos una línea adelante, una línea atrás, tirábamos la canica y el que quedara más cerca de la segunda línea era el primero, y así sucesivamente. De esa manera nos ordenábamos, tirábamos la canica para pegarle a las canicas que estaban en el centro. Luego después, si quedaba nuestra canica adentro, seguíamos tirándole hasta que la canica saliera. Las canicas que lográbamos sacar del centro ya eran de cosecha personal y ganaba obviamente el que tuviera más, el que hubiera sacado más canicas. Otro de los juegos que también me tocó jugar en compañía de niñas fue a lo que se llama la matatena, también conocido como el ping-yes. Este consistía en tirar de la mano cierta cantidad, por ejemplo, de granos de maíz, de granos de frijol, o una especie de crucecitas que se vendían. Los tirábamos y en la primera tirada recogíamos 1, luego 2, luego 3. Cuando nos equivocábamos, entonces seguía el compañero que estaba al lado. También jugábamos a lo que los niños todavía lo juegan, afortunadamente. Se llaman las escondidas. Poníamos un lugar base donde el primero de ellos se quedaba ahí y contaba hasta el 20, 30, 50, mientras los demás participantes se
se escondían. Cuando terminaba de contar, iba a buscarlos y al primero que encontraba era el que se quedaba en la base haciendo la misma operación y así sucesivamente. Era muy entretenido, sinceramente. ¿Qué juegos practicaba entre los 8 y 12 años? Pues no había juegos definidos por edad. En realidad se practicaban todos estos que les he mencionado. Me faltaba comentarles que también jugábamos a los encantados y era muy parecido al juego de las escondidas. Nada más que ahí al que se iba encontrando se le tocaba y era el que regresaba a la base mientras los otros seguían escondidos. También uno que me entretuvo mucho fue el juego de la cuerda, o bien le llamábamos brincamecates. Todavía se alcanza a ver en la televisión. Yo recuerdo haber visto recientemente un WhatsApp donde hasta un perro se pone a brincar mientras la cuerda da vuelta. Nos entreteníamos también sanamente y nos entreteníamos mucho. Adelante. ¿De qué materiales estaban hechos sus juguetes antes de los 8 años? Los materiales, pues el valero, el trompo, eran hechos de madera. Las canicas, como su nombre lo dice, pues eran de vidrio y de diferente tamaño y de diferentes colores. La matatena o pinjex era una pelota, ¿sí? En donde lo que se tiraba de la mano podían ser granos de maíz, granos de frijol, podrían ser piedras o algo especial que venía en forma de cruz, ¿verdad? Que se tiraban y dependiendo de qué tan lejos quedaran, eran las que se iban pudiendo recoger cada vez que se tiraba la pelota. Claro que cuando la cantidad aumentaba, se volvía un poco más difícil. La pelota, pues era pelota normal como la que conocemos hoy, una pelota de plástico, de las que usan, por ejemplo, el ping pong, que creo que lo han jugado ustedes, ¿verdad? Entonces, era la forma en que nos entreteníamos y jugábamos. La cuerda era una cuerda normal de, ¿qué serían? Unos 4 o 5 metros, dependiendo lo largo que fuera la cuerda. Se giraba y las personas o los niños que iban entrando, entraban a brincar en ella. Claro, se salían sin caerse y antes de salirse podían entrar 2, podían entrar 3 y luego se salían sin enredarse con la cuerda. Cuando se enredaban con la cuerda, obviamente, había que volver a empezar. ¿Aún conserva Adelante. su infancia? ¿Perdón? Que si aún conserva juguetes de su infancia. La verdad, no los conservo ya. Todos quedaron atrás. Hoy son otros los juegos que juegan los niños. Cuando mis hijos estaban chicos, sí jugaba con ellos al trompo, enseñándolos a bailar el trompo. El trompo tiene la característica de que es el único dispositivo que cuando está girando está parado. Y eso sirvió de mucho en la ciencia para poder entender, por ejemplo, el giro de la luna alrededor de la Tierra, que tienen que estarse moviendo para poder permanecer en órbita.
En fin, hay muchas analogías que se hacen en la física con relación al movimiento del trompo. Los satélites, por ejemplo, que orbitan la Tierra para formar la red GPS o la red que hoy en día transmite y distribuye señales de televisión a lo largo del país o del continente, tienen un principio físico similar, en donde deben estarse moviendo alrededor de la Tierra para no ser atraídos por la fuerza gravitacional de la misma y poder conservar la altura y servir como repetidores para retransmitir señales de voz, de datos o de televisión. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? ¿Algo que deseen saber? ¿Jugó juegos de mesa? Juegos de mesa, ya cuando estuve más grande, sí jugué, por ejemplo, al billar, que tiene la característica de que el choque de dos pelotas, cómo se mueven en cierto ángulo para ir a caer en las buchacas de la mesa de billar e ir echando primero la número 1 y así sucesivamente. De ese juego lo juega ya gente más grande, ¿verdad? En donde se entretienen mucho, pero el principio también tiene muchas bases científicas, ya que chocan dos pelotas, ¿verdad? Y dependiendo del impacto, una agarra hacia una u otra dirección o hacia la dirección deseada para que vayan a caer en las buchacas y termina precisamente cuando cae en la buchaca, se recoge y después del número 1 sigue el número 2 y así sucesivamente. ¿Dónde jugaba esos juegos? Esos los jugaba ya más grande, ya cuando estaba en preparatoria, era cuando se jugaban, ya no tanto en la infancia, por eso no lo mencioné en un principio. Ok. ¿Con quiénes jugaba? Pues jugaba principalmente con compañeros de la escuela, principalmente con ellos, compañeros de la escuela, que nos reuníamos para irnos a desestresar, a tener un momento diferente al de estar estudiando o de estar en la escuela, sin que esto llegase a ser una adicción. Más que otra cosa, era una distracción. ¿Veía caricaturas de pequeño? Eh, Mira, la televisión aquí en Culiacán empezó cuando la televisora local empezó a retransmitir señales de televisión, que fue por el 62, 63. Entonces, fue la novedad. Transmitía en blanco y negro en aquel entonces. Era un solo canal el que se miraba. Y pues nos pegábamos al televisor viendo algunos programas. No había programas infantiles, eran muy pocos. Había caricaturas, sí, nos llamaba mucho la atención la habilidad que les daban a los protagonistas, pero pues en aquel entonces los avances tecnológicos no son los mismos de los que ustedes, no teníamos los mismos avances de los que ustedes tienen hoy, no teníamos cientos de canales de televisión, había uno solo que era el local en blanco y negro, pero afortunadamente con el tiempo la tecnología fue avanzando y hoy en día a ustedes les toca disfrutar de una cantidad grandísima de canales de televisión, ver varios programas, ver otros juegos, ver muchas cosas, tener internet, tener servicios de comunicación instantáneos,
tener telefonía celular. Nosotros no teníamos todo eso. Sin embargo, a mí me queda muy claro, llevo mucho dentro de mí, llevo en el corazón todos esos juegos que nos entretuvieron de pequeños, los recuerdo con mucho cariño, como recuerdo también el Culiacán antiguo que me tocó vivir cuando íbamos a la Lomita, íbamos al Estadio Ángel Flores, que no es el mismo que hoy existe, sí es el mismo lugar, pero era diferente todo. Sin embargo, con mucho cariño, con mucho aprecio, valoro mi niñez y sé que todo eso me sirvió para irme impulsando y poder forjarme como un profesionista de bien y salir adelante en conjunto con mi familia. ¿Recuerda algunos de los programas o de las caricaturas su nombre? ¿Recuerda el nombre? Así como no, los que más recuerdo eran un programa que se llamaba Combate, que nos llamaba mucho la atención. Había novelas, pero, perdón, no eran de mi predilección para que no me quitaran el tiempo. El tiempo principalmente lo dedicaba a estudiar, ¿verdad? Pero también hay que divertirse, hay que entretenerse. No todo en la vida es una sola, perdón, una sola actividad. Hay que hacer varias cosas para irlas complementando y que nos vayan formando. Disculpen, adelante. ¿Escuchaba el radio de pequeño? Sí, escuchaba el radio. Había como hoy también novelas por radio, programas de entretenimiento, programas musicales. Me gustaba mucho escuchar música. La música romántica me fascina. En aquel entonces estuvieron de moda los Beatles y pues llamaban mucho la atención. Cuando yo estuve estudiando la secundaria, hubo un tiempo en que estuve internado. Me gustaba mucho el rock de la cárcel, Popotitos y otras tantas canciones que hoy las vuelven a cantar algunos artistas y me es muy grato recordarlas. ¿Algo más? Sí. ¿Cómo eran los juegos que hacían en los ranchos comparados con los que hacían aquí en Culiacán? Prácticamente eran los mismos juegos los que hacían los niños de los ranchos. Me tocó convivir con gente de rancho y pues recuerdo uno de los juegos que jugábamos porque me tocó participar con ellos fue el béisbol, pero no lo jugábamos como hoy se juega. Eran las tres bases, home, primera, segunda y tercera, se bateaba igual, pero quien agarraba la pelota en lugar de tirarla a la base donde iba a llegar el jugador, le tiraba al jugador y eso llamaba mucho la atención porque teníamos que cuidarnos porque al pegarnos con la pelota nos dolía, entonces le poníamos más ganas para que pues no nos fueran a golpear, ¿verdad? En cambio, ahora juegan todos los niños con su manilla y cuando golpean la pelota y hay un hit, por decirlo así, tiran a la base y hacen el out si es que no alcanza a llegar el jugador primero. De alcanzar a llegar el jugador primero, la regla era la misma. Era safe si llegaban al mismo tiempo o salvado. Y si llegaba la bola después, pues simplemente se ganaba la base. Y sí, me tocó jugar esa parte. El fútbol no se conocía,
hasta después empezó a jugar el fútbol. Voy a aprovechar. Tu micro, Stephanie. Adelante, ¿algo más? Jóvenes. ¿A qué jugaban los niños poco antes de la pandemia? Los niños poco antes de la pandemia, pues juegan todavía estos juegos, pero ya más modernos, ¿verdad? Lo que les mencionaba del yo-yo ya es poco común, tristemente. Ya los niños de hoy lo que los entretiene son los juegos electrónicos, violentos, por cierto, ¿verdad? Que los van preparando para que uno vaya matando al otro. En aquel entonces, la verdad, eran más sanos los juegos. Los principios que nos daban no era de combate, no era de pelea, era de convivencia, era de amistad, era de cariño. Hoy los que juegan los juegos electrónicos, pues son juegos violentos. ¿O estarán de acuerdo conmigo? Sí. Tristemente es así. ¿Cómo eran los juegos de antes comparados con los de hoy? Pues mira, yo valoro mucho mi niñez, la recuerdo con muchísimo cariño. Me dio oportunidad de a través de estos juegos tener buenos amigos, ¿verdad? En donde nos ayudábamos más que pelear. No eran juegos violentos, sí había competencia entre uno y otro, pero no llegábamos a pelearnos, no llegábamos a faltarnos al respeto. Y hoy los juegos son individuales. Yo juego con mi máquina. Hay otras veces que que juegan en conjunto un grupo de niños, pero pues veo la diferencia de juegos violentos y lo que inculcan más que la competencia es la violencia, cosa con la que no estoy de acuerdo. ¿Gusta agregar algo más? Pues lo que quiero agregar, más que otra cosa, es darles las gracias por permitirme expresar algo de mi niñez que llevo en el corazón, que fue algo que me forjó, un espíritu fuerte, luchador, de compañerismo, de cariño con mis semejantes. Y pues quisiera transmitirles a ustedes todo eso, porque pues no nada más es la violencia. Violencia engendra violencia. Debe haber cariño, debe haber buen trato, debe haber amor, compañerismo y sobre todo ayudarnos a darnos la mano, a salir siempre adelante. Cuando alguien nos necesite, estar ahí para poderlo ayudar. Gracias por la oportunidad. Es lo que deseo agregar. Muchas gracias por su tiempo y por habernos compartido sus recuerdos. Al contrario, gracias a ustedes, como les mencioné, por esta oportunidad. Ojalá y sirva en algo para su formación profesional, su formación personal, que en realidad muchos de los principios ya se han olvidado, se falta mucho al respeto. Les faltamos mucho al respeto a nuestros padres para colaborar con alguna actividad en casa, necesitan quitarnos algo, castigarnos. No, en realidad en mi tiempo agradezco mucho. Mi padre con una mirada nos dirigía y mi madre nos castigaba también si no le hacíamos caso tanto a él como a ella. Y pues a mí en la vida
esos principios me han servido mucho, esos principios de respeto, esos principios de compañerismo, esos principios de amor me han ayudado mucho y he tratado de transmitírselos a mis hijos. Ojalá y ustedes sean bendecidos de esa manera. Muchas gracias. Nos pareció muy interesante su infancia y todo lo que nos dijo. Muchísimas gracias, don Francisco. A ver, pues ya terminó.